Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos acá en Miami, en el downtown, y hoy vamos a tener una conversación distinta a las habituales. No vamos a hablar de política, ni de economía. Vamos a hablar con eso que llaman un influencer, que es nuestro invitado, un hombre experto en marketing, gran manejador de las redes sociales, y bueno, uno de esos personajes venezolanos que hace opinión dentro y fuera de Venezuela. ¿Cómo estás, polémico por naturaleza. Muchas gracias, Israel Vladimir. Gómez, ¿cómo te va? Nuevamente es un placer estar Nuevamente contigo. es un placer y bueno, primera vez que vamos a conversar tan lejos de nuestro territorio Así nacional, es. ¿verdad? Tan lejos pero tan cerca. Tan cerca a la vez, por supuesto. Bueno, Israel, de verdad, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, yo te preguntaría, ¿quién eres tú? Bueno, creo que es la pregunta más importante que me han hecho en una entrevista, porque nunca arrancan por allí, ¿no? Pero soy un venezolano que tengo más de 16 años de experiencia en el área de marketing. Me formé como en la visita médica, luego fui director de marketing operativo internacional para varios países de América Latina, hasta que fundé una agencia desde un sueño y hoy en día es una transnacional que está en 4 países. Todo esto ha tenido consecuencias de impacto en las redes sociales desde mi opinión o desde lo que hago, desde mi trabajo de marketing. Así que te digo que es importante la pregunta porque me dicen experto en redes sociales, me dicen estratega de marketing, me dicen influencer. No soy nada de eso, mucho menos gurú, como a veces me dicen. No soy gurú de nada, ni en mi casa. Pero lo que sí soy es alguien que tiene un background y una experiencia en el área de marketing en América Latina. ¿Qué te llevó a ser lo que eres hoy? Un accidente, embaracé a mi esposa. Es decir, sí, había estudiado sistema y informática y al final salí a buscar un trabajo por dinero, no por pasión, y descubrí mi pasión en medio de esa contingencia. Entré en la visita médica, hice una carrera en ese laboratorio que estuve más de 10 años allí. Donde entré, ¿Era visitador médico? Era visitador médico. Entré ¿Con en la tu maletincito y todo? Totalmente, sí. Una carrera que de verdad me hizo descubrir toda mi pasión. Y como dice Steve Jobs, pude conectar los puntos. No fuese ni hubiese construido una transnacional hoy si no hubiese vivido todo lo que viví en mi carrera laboral. ¿Y eso te llevó pronto a descubrir qué otras posibilidades? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuál fue el punto de quiebre allí? Donde creo que una de las características que más reflejo en mi trabajo es que trato de especializarme donde no hay expertos. Cuando fundé mi agencia, por ejemplo, cuando trabajaba dentro del laboratorio, me di cuenta que faltaban muchos expertos en Venezuela en el desarrollo del retail, del punto de venta, de la farmacia, así lo hice, y de marketing también. Y luego, cuando fundé mi agencia, me di cuenta que las grandes empresas de redes sociales, y todavía sucede en Venezuela, y te reto a que lo investigues, ¿no? Las grandes empresas que manejan marketing digital en Venezuela son manejadas por comunicadores sociales y no por estrategas de marketing. Eso yo creo que fue una gran diferencia, lo que hizo que mi agencia pudiese tener un impacto sobre las marcas y las personas muy rápidamente. Y te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con mi profesión. En tu criterio, ¿para qué sirve un comunicador social? Bueno, no, un comunicador social. De hecho, tengo una conferencia que le ha dado la vuelta 4 veces a Venezuela y ha girado por todo el mundo. Es la más grande de América Latina. Han entrado más de 100.000 personas. Porque mi angustia de formar los publicistas de Venezuela, porque se forman con un pensum que no está actualizado, y yo terminaba contratando comunicadores sociales en vez de publicistas, porque sabían escribir mejor, leían mejor, eran hasta más creativos, tenían mayor capacidad de interpretación, y eso me preocupó. Comencé a regalar esta conferencia a las universidades hasta que se convirtió en un movimiento de marketing que yo creo que es lo que realmente hizo que tuviese una influencia importante sobre la juventud y sobre los estudiantes de Venezuela. Y bueno, un comunicador, imagínate, son los que precisamente están preparados para poner la puesta en escena de la noticia. Y Vladimir, aquí viene un punto bien importante, porque las redes sociales han transformado, han mutado y han modificado esto, para bien y para mal también. Ahora, Israel, fíjate, allí entra dentro de esta amplia gama de cosas que uno puede hacer, las cosas desconocidas. Por ejemplo, el mundo de las nuevas tecnologías. Mucha gente ni siquiera está involucrada en ese mundo. Y hay quienes entramos allí por necesidad y no nos formamos. ¿Cómo relacionarse con las redes sociales? Es otra de las gran preguntas que mucha gente se hace, ¿no? Bueno, relacionarte como un nuevo jugador, un nuevo actor en la comunicación que cambió para siempre. Siempre me dicen, ¿dónde crees tú que va a llegar todo este tema de las redes sociales? Y les digo... Al infinito y más allá. Le digo, no tengo ni idea. El que te lo diga te está mintiendo. Lo que sí sé que no va a volver a pasar es la comunicación unidireccional. Es decir, la publicidad tradicional o los medios de comunicación tradicional, donde emitías un mensaje y la audiencia lo consumía, pasivamente. Y tú esperabas lo que iba a pasar con reportes mensuales de venta o de opinión pública.
pero hoy en día tienes la inmediatez de la información en las plataformas, en las redes sociales. Las redes sociales se convirtieron en las grandes plataformas de los políticos y de los comunicadores sociales también. Y los que no se han montado sobre esa plataforma, Pedro Camamoto, un joven diputado en Jalisco que ganó y lo declaró antes sin $1 de presupuesto, y lo hizo únicamente a través de las redes sociales y con estrategias de marketing digital, donde ni siquiera aparecía en las encuestas y arrasó. Obama le fue muy bien con el manejo de redes. Obama tiene una de las campañas de redes sociales más impactantes de la historia. Antanas Mocos en Colombia también. Además de eso, de código abierto, sin logo. Él invitó a la gente que participara y creara la campaña con él en redes sociales. Lo hizo Trump también. Y yo creo que sobre todo la penetración del mercado, la modificación del mensaje en el público joven está allí en las redes sociales. Claro, también hay el falso criterio de que las redes sociales reflejan el pensamiento de toda la sociedad. Y no es así, pero tampoco es un mundo tan aparte. Entonces, ¿cómo encontrar el justo término para valorar las redes sociales? Yo creo que formando de qué manera se consume la información, Vladimir, porque el qué se dice es imposible porque estaría censurando, ¿no? Pero particularmente en América Latina pasa algo, el anonimato, la máscara de los cobardes, ¿no? Como la llamo yo. Hay muchas cuentas que son anónimas o que se hacen creer que son marcas o cuentas anónimas personas, ¿no? y que dan opinión pública y generan tendencia en la opinión. O sea, yo respeto al que da la cara, y dice mi nombre es tal y doy una opinión. Pero al que no, y eso me tiene un poco preocupado. Así que yo creo que el trabajo está en la formación de la gente de cómo consumir la información. Ya pasó en España. En España alguna vez dijeron algo que quisieron llamar el periodismo ciudadano, y al año tuvieron que legislar para poder regular porque se había convertido en un total desastre. Se creaban las fake news, contenido falso, digamos, hipótesis ¿Eso se ha medido? Te pregunto. Hay trabajo. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de fake news, por ejemplo? En política no me quieren imaginar. Yo creo que mucho más de la mitad de lo que ocurre en política, porque hay dos maneras de hacer política ahora a nivel de estrategia de redes sociales. La noticia de posicionamiento, de noticia o candidato o gestión, y la de la contraparte, la que hace la contraparte de la persona que es inventando noticias, sembrando noticias falsas, y se ha convertido en un negocio de extorsión. Y eso yo creo que es lo peligroso. Hay datos que son alarmantes en este sentido. ¿Cómo defenderse? Educándose y entendiendo que... ¿Cómo te quitas una raya hecha en contra tuya en las redes sociales, por ejemplo? Si te crean fama de cualquier cosa, sea cierta o sea falsa, ¿cómo te defiendes? Bueno, vivo con eso, no solo con mi marca personal, porque tengo una marca personal que es transgresora, irreverente, disruptiva. Digo lo que pienso, como lo quiero decir, y eso me ha traído algún cierto costo político, ¿no? Pero precisamente con gestión de manejo de crisis, yo creo que como todo nuevo, se está aprendiendo, la gente está aprendiendo y está mirando la situación, que es alarmante inclusive en ese sentido. O sea, hay cosas que... Para ti lo políticamente correcto no existe. Bueno, yo creo que eso es como la ética. Yo prefiero tener códigos más que ética. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un código y una ética? Bueno, que la ética por lo general se escribe, el código no. Un ladrón no roba a otro ladrón, por ejemplo. Hasta en los peores gángsters tenían códigos. Mucho antes, en la época de los templarios, el que poseía una espada tenía códigos, pero no estaba escrito en ninguna parte. Así que yo creo mucho más en los códigos que en la ética. Vamos a hablar un poco de los códigos al regreso. Ya venimos con Israel Gómez. Bueno, influencer, experto en marketing, ciudadano crítico, polémico y bueno, descubridor de muchas cosas que todavía nosotros estamos tratando de digamos, más que de descubrir, de manejar, por ejemplo, cómo actuar en las redes sociales, cómo defenderse. Por eso es interesante el tema de los códigos. Vamos a hablar de los códigos en las redes sociales.